Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a muchos intrigados. Hablamos nada más y nada menos que de la elección de Kerem sobre el Hotel de Ande. Sí, amigos, el título lo dice todo. Kerem eligió el Hotel de Ande, del misterio se resuelve. Prepárense porque vamos a desentrañar todas las capas de esta historia, a analizar las pistas y a llegar a una conclusión que espero les parezca satisfactoria y sobre todo, reveladora. Antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante enigma, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas más historias y análisis que compartir con ustedes. Ahora sí, vamos a ello. Todo comenzó como suelen hacerlo las grandes historias, con una pregunta. Una pregunta aparentemente simple, pero que escondía una profundidad de intenciones y emociones. ¿Por qué Kerem, en medio de tantas opciones, en un momento tan crucial, tomó la decisión de elegir precisamente el hotel donde se encontraba Ande? Al principio muchos pensamos que se trataba de una coincidencia, un giro del destino, un simple azares de la vida. Sin embargo, a medida que las piezas empezaron a encajar, quedó claro que detrás de esta elección había mucho más. Había un propósito, una estrategia y quizás, solo quizás, un corazón latiendo más fuerte de lo esperado. Podemos empezar por analizar el contexto. ¿Cuál era la situación general en ese momento? Ambos, Kerem y Ande, se encontraban en una etapa de sus vidas donde las cosas estaban, digamos, un poco complicadas. Habían pasado por muchos altibajos y la relación, si es que se le podía llamar así en ese instante, estaba en un punto muy delicado. Había malentendidos, había distancia emocional, y lo más importante, había una necesidad palpable de claridad y de reafirmación. En este escenario, la elección de Kerem no podía ser tomada a la ligera. Si nos ponemos en la piel de Kerem, ¿qué pudo haber estado pasando por su mente? Imagínense ser él. Recibe una propuesta para alojarse en un hotel. La primera reacción, ante la falta de información detallada o quizás por una decisión rápida, podría ser simplemente elegir el más conveniente, el más cercano, o el que le ofrecieran las mejores condiciones. Pero cuando el nombre del hotel resonaba con la presencia de Ande, la ecuación cambiaba radicalmente. Podríamos especular que Kerem estaba buscando una confrontación directa, una oportunidad para hablar las cosas cara a cara, sin intermediarios, sin excusas. Quizás sentía que la distancia física estaba exacerbando los problemas, y que una proximidad forzada podría ser el catalizador necesario para romper el hielo o para tomar decisiones importantes. Es una teoría interesante la de usar la proximidad como una herramienta para la resolución de conflictos. Otra posibilidad, y esta me parece aún más intrigante, es que Kerem estuviera actuando desde un lugar de vulnerabilidad. Quizás la idea de estar cerca de Ande, incluso si era en un entorno profesional o neutral como un hotel, le brindaba una sensación de seguridad o de esperanza. Podría haber sido una forma de decir, implícitamente: aquí estoy dispuesto a enfrentar esto, estoy dispuesto a estar cerca de ti sin importar las circunstancias. No podemos olvidar tampoco la posibilidad de que fuera una jugada estratégica, aunque suene un poco frío. En el mundo del espectáculo, las apariencias y las percepciones lo son todo. Quizás Kerem pensó que al elegir el mismo hotel, estaría proyectando una imagen de unidad o de resolución, incluso si internamente las cosas aún no estaban claras. Esto es algo común en las parejas públicas, donde cada movimiento es analizado al detalle por los medios y los fans. Ahora, ¿cómo reaccionó Ande ante esta elección? Esa es otra parte fundamental del misterio. ¿Se sorprendió? ¿Se enfadó? ¿Se ilusionó? Es probable que ella también estuviera muy al tanto de la situación y de las posibles implicaciones de esta coincidencia. La reacción de Ande habría sido la clave para entender si Kerem había dado en el clavo o si, por el contrario, había exacerbado la tensión. Si ella reaccionó de forma positiva, si hubo un acercamiento, entonces la elección de Kerem fue, sin duda, un movimiento maestro. Pensemos en las posibles conversaciones que pudieron haber tenido una vez que ambos estuvieron en el mismo hotel. No podemos saber los detalles exactos, por supuesto, pero podemos inferir. Es muy probable que no hayan pasado por alto la coincidencia.
Sería casi imposible. Seguramente hubo un comentario, una pregunta, una indire. CTA, y fue en ese momento, en esa interacción, donde se jugó la partida. Si Kerem realmente eligió el hotel con Ande en mente, entonces estamos hablando de un acto de valentía. A veces, la mejor manera de resolver un problema es enfrentarlo de frente, y qué mejor manera de hacerlo que estando en el mismo espacio físico, donde la evitación se vuelve mucho más difícil. También debemos considerar la perspectiva de los observadores externos, incluyendo a nosotros, los fans, y a los medios de comunicación. Cada movimiento de estas figuras públicas es escrutado. La elección del hotel se convirtió en un titular, en un tema de conversación en foros y redes sociales. Y esta atención, a su vez, pudo haber influido en las propias decisiones de Kerem y Ande. La presión mediática es una fuerza poderosa, y a veces, puede empujar a las personas a tomar acciones que de otra manera no tomarían. Ahora, vayamos un poco más profundo y analicemos el tipo de hoteles. ¿Eran hoteles de lujo discretos, o quizás hoteles con un toque más íntimo y personal? El tipo de hotel podría decirnos mucho sobre la intención de Kerem. Un hotel discreto podría sugerir un deseo de privacidad para una conversación seria. Un hotel de lujo podría indicar una intención de impresionar o de ofrecer una experiencia especial. Y un hotel con un ambiente más cálido y acogedor podría haber sido una señal de un deseo de reconexión emocional. Imaginemos las posibilidades. Quizás Kerem había investigado las opciones de hotel y al ver que Ande estaría en uno específico, decidió reservarse en el mismo, no para ser un acosador, sino para crear una oportunidad. Una oportunidad para un encuentro fortuito, para un cruce de miradas cargado de significado, para iniciar una conversación que había estado posponiendo. Otra interpretación podría ser que Kerem simplemente estaba siguiendo una recomendación de alguien, o que fue una decisión de último minuto basada en la disponibilidad. Sin embargo, dado el trasfondo de su relación, es difícil creer que la presencia de Ande en ese mismo lugar no haya sido un factor determinante, o al menos, un factor que él no haya considerado. Pensemos en el poder de la comunicación no verbal. Estando en el mismo hotel, Kerem y Ande tuvieron la oportunidad de verse, de interactuar brevemente en los pasillos, en el lobby, en el ascensor. Estas pequeñas interacciones, aunque aparentemente insignificantes, pueden ser increíblemente potentes en la dinámica de una relación. Un gesto, una sonrisa, una mirada, pueden decir más que 1000 palabras. Y en este caso, Kerem, al elegir el mismo hotel, estaba maximizando estas oportunidades de comunicación no verbal. Podríamos incluso aventurarnos a decir que Kerem estaba intentando recuperar el control de la narrativa. Si la relación había estado llena de malentendidos y de terceros influyendo, al elegir el mismo hotel, Kerem estaba tomando la iniciativa, estaba diciendo, yo decido dónde y cuándo nos encontramos, yo decido cómo se desarrollan las cosas. Ahora, es crucial recordar que estamos especulando y analizando a partir de la información disponible y de lo que sería lógico pensar en una situación así. No tenemos acceso a los pensamientos íntimos de Kerem, pero podemos leer entre líneas, podemos interpretar sus acciones en el contexto de su historia. Y aquí viene la parte donde el misterio realmente se resuelve, o al menos, donde empezamos a tener una imagen más clara. Si la elección de Kerem llevó a una conversación productiva, a un entendimiento mutuo, a un renacimiento de la relación, entonces podemos afirmar con un alto grado de certeza que su elección fue deliberada y con un propósito positivo. Si por el contrario la situación empeoró, si la elección generó más conflicto, entonces quizás sus intenciones no fueron tan bien recibidas o calculadas. La clave está en el resultado. La elección de un hotel puede parecer trivial, pero cuando está vinculada a una persona con la que se comparten sentimientos o conflictos, adquiere una importancia monumental. Es como elegir el escenario perfecto para una obra de teatro. El escenario puede influir en la forma en que se desarrollan las acciones y en cómo se perciben los personajes. En este caso, Kerem eligió el escenario donde Ande ya estaba. Esto podría significar que él quería estar en su terreno, o quizás, que quería poner las cartas sobre la mesa en un lugar familiar para ella. Ambas interpretaciones son válidas y añaden capas a la complejidad de la situación. Personalmente me inclino a pensar que Kerem actuó con una mezcla de valentía y estrategia. Creo que a pesar de las dificultades, él sentía que era el momento de enfrentar las cosas, de poner fin a la ambigüedad. Y elegir el hotel de Ande fue una forma audaz de hacerlo. Fue una forma de decir, aquí estoy, y estoy dispuesto a lo que sea necesario.
También es posible que Kerem haya estado influenciado por el consejo de amigos o familiares que le habrían dicho que la única forma de resolver las cosas era hablando directamente sin rodeos. Y el Hotel de Ande se convirtió en la oportunidad perfecta para ello. Pensemos en las implicaciones de esta elección para Ande. Ella, al ver que Kerem aparecía en el mismo hotel, seguramente se debatió entre la sorpresa, la incomodidad y quizás una chispa de esperanza. ¿Fue una invasión de su espacio personal? ¿O fue una señal de que él estaba dispuesto a luchar por la relación? La respuesta a esta pregunta la tenía solo ella, y su reacción habría sido el indicador definitivo del éxito o fracaso de la estrategia de Kerem. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que Kerem estuviera intentando enviar un mensaje sutil pero poderoso. Al elegir el Hotel de Ande podría haber estado diciendo algo como: estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a adaptarme, estoy dispuesto a estar donde tú estés. Esto, en el contexto de una relación tumultuosa, puede ser una señal muy fuerte de compromiso. Y aquí, amigos, es donde el misterio comienza a disiparse. La elección de Kerem, más allá de ser un simple detalle logístico, se convierte en un símbolo de sus intenciones, de su valentía y de su deseo de resolver la situación. No fue una elección al azar, fue una elección calculada, una elección que habla mucho sobre sus sentimientos y su enfoque hacia la relación. En resumen, Kerem eligió el Hotel de Ande y al hacerlo, no solo resolvió un problema logístico, sino que también abrió la puerta a una posible resolución de sus conflictos. Fue un acto de valentía, una jugada estratégica y quizás una señal de esperanza. La elección del hotel se convirtió en el telón de fondo perfecto para que las cosas, finalmente, comenzaran a aclararse. Y así, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante misterio. Hemos desgranado las posibles intenciones detrás de la elección de Kerem, hemos considerado las diferentes perspectivas y hemos llegado a una conclusión que espero les haya resultado esclarecedora y entretenida. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otras teorías sobre por qué Kerem eligió ese hotel? Dejen sus opiniones, sus ideas y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y sus comentarios nos ayudan a seguir mejorando y a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estos análisis y de las historias que desentrañamos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.